La pobreza, en el pensamiento judío, nunca es solo ausencia de dinero. Es ausencia de dirección, de claridad, de propósito. El hombre pobre, enseñan los sabios, no es aquel que no tiene, sino aquel que no entiende lo que tiene. Y es por eso que tantos se ven siempre al borde de la escasez, incluso cuando trabajan, incluso cuando estudian, incluso cuando se esfuerzan. Porque confunden prosperidad con supervivencia, confunden abundancia con acumulación, confunden fe con suerte. Desde los tiempos de Abraham, la tradición judía enseña que la verdadera riqueza es un flujo, no una acumulación. Es una energía en movimiento, un ciclo de dar y recibir, un río que solo permanece vivo mientras corre. El hombre que intenta detener el agua, represar el agua solo para sí, descubre que se pudre. Así es con el dinero, es un siervo fiel cuando fluye, pero un tirano cruel cuando es aprisionado por el miedo. El primer error que impide a alguien prosperar es confundir esfuerzo con merecimiento. La mentalidad moderna venera el esfuerzo como si fuera el altar de la recompensa. Trabajar duro, dormir poco, sudar, insistir, todo esto es visto como mérito. Pero a la luz de la sabiduría judía, el trabajo no es el centro. El propósito lo es. El Talmud enseña, no es el trabajo lo que enriquece, sino la bendición sobre el trabajo. Esta bendición solo recae cuando el trabajo está alineado con el propósito. Trabajar sin propósito es como arar el desierto. Mucho esfuerzo, poca cosecha. Muchos viven cansados, exhaustos, y se preguntan por qué la riqueza no llega. Es porque no han comprendido el secreto del Shabbat. El descanso no es pausa, es sintonía. El hombre que nunca para escuchar su alma, nunca sabrá qué hacer con sus días. La pobreza nace de la prisa de quien trabaja sin dirección y del miedo de quien no confía en el tiempo divino. El segundo error es creer que la riqueza es un destino y no una consecuencia. El judaísmo no trata la riqueza como una promesa mágica, sino como un resultado natural de una mentalidad y de una conducta. La Torá no promete fortuna, promete plenitud. Aquel que entiende las leyes del universo, leyes de intercambio, de reciprocidad, de gratitud, acaba atrayendo naturalmente prosperidad, porque actúa en armonía con el flujo de la creación. Es por eso que los grandes sabios enseñaban, la bendición no mora en el dinero, sino en la forma en que usted lo usa. La cultura de la prisa enseña lo contrario. Enseña que el hombre necesita perseguir la riqueza, luchar por ella, competir, vencer, dominar. Pero la sabiduría judía muestra que la verdadera prosperidad llega a quien es capaz de servir. Aquel que sirve crea valor. Aquel que crea valor es recompensado. Y aquel que entiende que la recompensa es consecuencia y no objetivo, permanece libre de la desesperación de la búsqueda. El tercer error es creer que fe y finanzas no se mezclan. Para muchos el dinero es un asunto mundano, y la espiritualidad es un tema elevado. Pero el judaísmo nunca separó estas dimensiones. En el Talmud hay tratados enteros sobre comercio, ética de negocios, salarios y contratos. Esto es porque el dinero, en la tradición judía, es una de las formas más sagradas de expresión de la voluntad divina. Es el medio por el cual el hombre transforma intención en realidad. Cuando usted entiende que el dinero es energía espiritual condensada, resultado del intercambio justo y del servicio, usted pasa a verlo como instrumento de luz, y no como una carga. La verdadera pobreza nace de la desconexión entre lo espiritual y lo material. El hombre que ora pero no actúa, vive en la ilusión. El que actúa pero no ora, vive en la oscuridad. El equilibrio es el secreto de la prosperidad. Orar y actuar, planear y confiar, servir y recibir. El cuarto error es confundir posesión con dominio. Hay quien tiene mucho, y es esclavo de lo que tiene. Hay quien tiene poco, y es señor de lo que posee. La diferencia está en la conciencia. El rico verdadero es aquel que domina sus deseos, que comprende el valor de cada centavo, que ve en el dinero una misión, no un trono. El Talmud dice, más que el hombre guarda el dinero guarda al hombre. Guardarlo con sabiduría, distribuirlo con propósito, invertirlo con discernimiento. Ese es el camino de la libertad. Ser libre, en el pensamiento judío, es no ser esclavo de nada, ni de voluntades, ni de miedos, ni de posesiones. La pobreza es una prisión del alma antes de ser una limitación del bolsillo. El hombre que vive comparándose, que mide su valor por lo que los otros poseen, ya está pobre, incluso si su cofre está lleno. El hombre que reconoce el valor de lo que tiene y transforma cada bendición en gratitud, ese ya es rico.
incluso antes de multiplicar sus bienes. En el libro de Proverbios está escrito: la bendición del Eterno es la que enriquece, y con ella Él no añade dolor. Esto significa que la verdadera riqueza no pesa, no cansa, no divide. El dinero obtenido con propósito trae paz. El dinero conquistado con avaricia trae angustia. Por eso, el camino para dejar de ser pobre comienza no en el banco, sino en la mente y el corazón. La tradición judía enseña que toda escasez es un espejo espiritual. Cuando hay falta fuera, hay desorden dentro. Cuando el hombre se siente pobre, debe preguntarse: ¿qué en mí está bloqueando el flujo de la vida? ¿Dónde dejé de ser agradecido? ¿Dónde dejé de servir? ¿Dónde perdí el sentido del propósito? La pobreza es un síntoma de desconexión con la abundancia divina que ya existe. La prosperidad no es un accidente, es un código. Y ese código se revela solo a quien comprende que el dinero es consecuencia de una postura interior, no de una carrera exterior. Los sabios de Israel siempre vieron el dinero como un siervo de la conciencia. Él amplifica quien usted es. Si usted es generoso, Él multiplica su generosidad. Si usted es egoísta, Él amplía su escasez. Por eso, el dinero no cambia a nadie. Él solo revela. El primer paso para quebrar el ciclo de la pobreza es corregir la relación interna con el dinero. Muchos tienen vergüenza de querer prosperar. Crecieron oyendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero se olvidaron del otro lado de la lección. El problema no es el amor al dinero, sino el desamor por la sabiduría. El dinero sin sabiduría destruye, pero la sabiduría con dinero construye. En el judaísmo, riqueza y sabiduría son hermanas. Caminan juntas y se equilibran. El dinero, cuando es bendecido por la sabiduría, se vuelve instrumento de bondad, de creación, de justicia. El segundo paso es educarse financieramente como un acto espiritual. La tradición judía siempre trató la educación como la mayor inversión. No existe bendición duradera sin conocimiento. Y conocimiento, en el contexto de la prosperidad, es más que saber ganar, es saber guardar, multiplicar y direccionar. Uno de los proverbios más antiguos dice: el hombre sabio hace que el dinero trabaje para él. El insensato trabaja por el dinero. Esa frase no es sobre pereza, sino sobre entendimiento. El dinero debe estar al servicio del propósito, no el propósito al servicio del dinero. Aprender a ahorrar es un acto de fe. El acto de reservar una parte de lo que se gana es un gesto de confianza en el futuro y de humildad ante el presente. En la tradición judía, la práctica del maaser, la donación del 10%, es la más poderosa expresión de ese principio. Al donar, el hombre reconoce que no es dueño absoluto de lo que posee, sino administrador de un flujo que viene de algo mayor. Y, paradójicamente, es justamente cuando él dona que el flujo aumenta. Porque el universo confía la abundancia a aquellos que saben multiplicarla en beneficio colectivo. El tercer paso es curar la relación emocional con la escasez. La pobreza muchas veces es alimentada por culpa, miedo o creencias heredadas. Creencias como: el dinero es sucio, el rico es codicioso, yo no nací para esto. La tradición judía combate esas ideas con una claridad implacable. El dinero es neutro. Él es como el fuego, puede calentar una casa o quemarla. Lo que define el resultado es quién sostiene el fósforo. La mente pobre ve el dinero como enemigo. La mente próspera lo ve como herramienta. El cuarto paso es adoptar la disciplina del tiempo. El hombre moderno quiere resultados inmediatos, pero la riqueza, en la visión judía, es siembra. El agricultor no cosecha el mismo día en que siembra, él confía en las estaciones. Él espera, él cultiva. De la misma forma, el hombre que desea prosperar necesita aprender a aplazar recompensas, a controlar impulsos, a planear. El Talmud enseña: la prisa es obra del instinto, la paciencia es obra del alma. El instinto quiere resultados rápidos. El alma quiere frutos eternos. La paciencia es una virtud económica y espiritual. Cuando el hombre invierte tiempo en la construcción, el universo invierte en él. El dinero va y viene, pero el carácter es el suelo sobre el cual el dinero florece. Por eso, los maestros enseñaban que el verdadero patrimonio de un hombre es su reputación, porque ella precede al oro y lo sustenta cuando el oro falta. El quinto paso es entender que prosperar es servir. Todo negocio es una forma de servicio. Cuando usted entrega valor, resuelve dolores, mejora vidas, el universo responde con retorno. La Torá nunca separa lucro de propósito. El lucro justo es la recompensa divina por la contribución humana.
No hay pecado en prosperar. El pecado es prosperar a costa de los otros. Cuando el lucro es limpio, él trae alegría. Cuando es sucio, trae culpa. Y la culpa, como un ácido silencioso, corroe el alma y la fortuna. La riqueza espiritual exige coherencia moral. El hombre próspero, en la visión judía, es aquel que gana con ética, gasta con conciencia y dona con alegría. La ética es el escudo que protege el fruto de la cosecha. Sin ella, la fortuna se dispersa. ¿Cuántos se enriquecen y poco después pierden todo? Porque el dinero no se sostiene sin base moral. Los antiguos decían, la bendición no permanece en la casa donde hay injusticia. La justicia es el cimiento invisible de la prosperidad. El sexto paso es honrar el tiempo y el descanso. El Shabbat, el día sagrado de pausa, enseña que la riqueza no está en hacer más, sino en saber cuándo parar. Parar para respirar, agradecer, reconectarse con el origen. Aquel que no sabe descansar no sabe disfrutar. Y aquel que no sabe disfrutar nunca se siente rico, por más que tenga. La gratitud es el arte de sentirse próspero antes incluso de ser. La prosperidad es un estado de conciencia que precede al saldo bancario. Un hombre agradecido atrae más porque vive en sintonía con la abundancia. Él ve oportunidades donde otros ven escasez. Él planta donde otros se quejan. Él aprende donde otros desisten. Es por eso que los judíos, a lo largo de la historia, prosperaron en medio de crisis, guerras y exilios, porque comprendieron que la riqueza no depende del lugar, sino de la mentalidad. La mentalidad de abundancia comienza con la pregunta correcta: ¿cómo puedo servir más? Cada vez que usted pregunta ¿cuánto puedo ganar?, y la respuesta será limitada. Pero cuando usted pregunta ¿cuánto puedo contribuir?, el universo responde con abundancia, porque el flujo de la vida recompensa a quien amplía el bien común. Ser rico es un deber espiritual, no en el sentido de acumular, sino de ser canal de la bendición. Cada vez que usted prospera de forma honesta, usted amplía la presencia de la luz divina en el mundo. Cada acto de creación, cada empleo generado, cada servicio prestado con integridad, es una forma de oración silenciosa. La prosperidad es el resultado natural de quien se alinea con las leyes de la vida. Y esas leyes son simples: dar para recibir, agradecer para multiplicar, planear para cosechar, servir para prosperar. No hay misterio, hay coherencia. La escasez se deshace cuando la mente entiende que el universo no es un campo de guerra, sino un campo fértil. Cuando usted compite, usted cree en la falta. Cuando usted colabora, usted activa el flujo. El mundo moderno enseña competición. La sabiduría judía enseña asociación. Abraham prosperó porque hizo alianzas, no enemigos. José se enriqueció porque interpretó sueños, no porque vendió ilusiones. David venció porque creyó más en el propósito que en la fuerza. La historia entera de Israel es la historia de la abundancia que nace de la fe, de la inteligencia y de la solidaridad. El hombre que desea prosperar necesita aprender a pensar como un constructor. El constructor no se queja del terreno, él lo transforma. El pobre ve la dificultad como límite. El sabio ve como oportunidad. El secreto de la prosperidad está en transformar piedras en escalones. Hay un principio espiritual poderoso que los cabalistas llaman tzimtzum, la retracción divina. Dios, para crear el mundo, precisó recogerse y dejar espacio para que el otro existiera. Así también es el verdadero prosperar. No es tomar espacio, sino abrir espacio. El hombre próspero es aquel que crea espacio para que otros crezcan. Él contrata, enseña, inspira, comparte. Y es justamente por abrir espacio que el universo le da más territorio. El dinero fluye hacia donde hay propósito y hacia donde hay movimiento. Si usted lo sujeta con miedo, él se escapa. Si usted lo mueve con propósito, él retorna multiplicado. Esa es la lógica divina de la abundancia. El flujo nunca falla, pero quien lo interrumpe cosecha escasez. Ser pobre no es destino, es desconexión. Ser rico no es privilegio, es sintonía. Y esa sintonía comienza dentro. La Torá enseña: escoge la vida para que vivas. Escoger la vida es escoger la abundancia. Escoger servir, escoger expandir. La pobreza es una forma de muerte en vida, una prisión del miedo. La prosperidad es un acto de fe viva. Entonces, si usted quiere romper el ciclo de la pobreza, pare de preguntar ¿cuánto falta? Y comience a preguntar ¿cuánto puedo crear? Pare de mirar lo que los otros tienen y comience a mirar lo que usted puede ofrecer. Pare de buscar atajos y comience a construir cimientos. La riqueza que permanece es la que nace del propósito.
Y el propósito solo florece en quien sirve. La vida es un contrato espiritual. Dios entrega recursos, talentos y oportunidades, y espera que usted los transforme en luz. El dinero es una de esas herramientas. Él no vino para aprisionar, sino para libertar. No vino para definirlo, sino para revelarlo. Por eso, hoy, mire para su relación con el dinero con honestidad. Pregúntese, ¿estoy sirviendo o siendo servido? ¿Estoy multiplicando o solo acumulando? ¿Estoy siendo canal de bendición o represa de miedo? La respuesta a esas preguntas puede cambiar todo. La prosperidad comienza cuando usted entiende que la escasez no es una sentencia, sino una invitación. Una invitación a la conciencia, a la gratitud, a la acción. Pare de luchar contra el dinero y comience a conversar con él. Dígale a él, yo te usaré para el bien. Y entonces pruebe eso con sus elecciones. El dinero ama el propósito, y el propósito ama el coraje. Cuando esos dos se encuentran, la bendición fluye. Hoy, escoja la vida de la abundancia, abrace el ciclo, dar, servir, crear, agradecer. Transforme el trabajo en misión, el lucro en servicio, el gasto en gratitud y la donación en celebración. Cuando el hombre se alinea con ese flujo, la pobreza se disuelve como sombra delante de la luz. Y usted descubrirá que nunca fue pobre, apenas estaba durmiendo dentro de un tesoro llamado vida.